órganos iguales, ¿no? Viene a ser un conjunto de órganos iguales. Entonces, si dice sistema endocrino, entonces estará formado por un conjunto de glándulas. ¿Quiénes son esas glándulas? En el cuerpo hay distintas glándulas. El hipotálamo es una glándula que está en el cerebro. La hipófisis es una glándula que está en el cerebro. La tiroides es otra glándula. Las glándulas suprarrenales son glándulas. El páncreas también es una glándula. ¿Ya? Los testículos, los ovarios también son glándulas. Entonces, el sistema endocrino, ¿de qué está formado? Está formado por un conjunto de glándulas. La glándula, ¿qué cosa es? La glándula viene a ser un órgano. ¿Y todo órgano de qué está formado? Todo órgano está formado de, esto es una glándula, pues ¿de qué está formado? Está formado por tejido epitelial, glandular. Y todo tejido epitelial glandular, ¿de qué está formado? Está formado por células epiteliales glandulares, células epiteliales glandulares, ¿ya? Entonces, si yo tengo acá una célula epitelial glandular, otra célula epitelial glandular, el conjunto de células epiteliales glandulares va a formar un tejido epitelial glandular. Y el conjunto de tejidos epiteliales glandulares va a formar una glándula. Y el conjunto de glándulas va a formar un sistema endocrino. Repito, el sistema endocrino está formado por un conjunto de glándulas. Las glándulas están formadas por tejidos epiteliales glandulares y el tejido epitelial glandular está formado por células epiteliales glandulares. Cada célula, chicos, cada célula epitelial glandular va a fabricar, cada célula epitelial glandular va a fabricar hormonas, ¿ya? Va a fabricar hormonas. Cuando digo endocrino, porque hay diferentes tipos de glándulas, ¿ah? Hay diferentes tipos de glándulas. Hay glándulas neuroendocrinas, hay glándulas autocrinas, paracrinas, endocrinas, ¿ya? También hay glándulas exocrinas, anficrinas, hay glándulas holocrinas, merocrinas, apocrinas. O sea, si te das cuenta, existe una diversidad de glándulas. Entonces, cuando yo digo glándula endocrina, es porque esta glándula, su célula epitelial glandular, fabrica hormonas y lo secreta, lo libera. Cuando digo lo secreta, eso quiere decir liberar, ¿ya? Lo pongo acá para que no te olvides, ¿ya? Aquí lo voy a poner. Ya. Ahí lo pongo. Ya. Ya. ¿Qué significa secretar? Hemos dicho, significa liberar, ¿ya? Significa liberar, ¿ya? Y cuando yo digo fabrica, vamos a poner, ¿ya? Fabrica, esas palabras, por favor, tienes que tener bastante cuidado. Cuando yo digo fabrica, no te va a venir fabrica en el examen, sino te va a venir síntesis, ¿ya? ¿Qué cosa es síntesis? Fabricar. Eso es síntesis, ¿ya? Ahí está. Eso es síntesis. Ahí está. Fabricar viene a ser síntesis. Ahí está. ¿Listo? Y ya. Ahí está. Y secretar
es liberar. Secretar es liberar. Ya. Entonces acá la glándula primero fabrica. ¿Qué parte? Su célula epitelial, pues. ¿Ya? Primero fabrica, vamos acá, para no olvidarnos, primero fabrica, ¿ya? Sintetiza hormonas. Yo con esto ya espero que te quede claro, porque a veces en el examen viene de esa manera, sintetizar y fabricar, o te viene secretar, ¿no? Ya, muy bien. Entonces en el examen no te va a venir fabrica, ni te va a venir libera, ¿ya? Te va a venir sintetizar y secretar, que son dos cosas distintas. Sintetizar es fabricar y secretar es liberar, ¿ya? Muy bien. Entonces, las células epiteliales glandulares, pero del sistema endocrino, estoy avisando, son glándulas que sintetizan hormonas y una vez que sintetizan hormonas, lo secretan a la sangre. Así que en la sangre vamos a encontrar hormonas que han sido liberadas por las glándulas endocrinas. ¿Qué cantidad de hormonas encuentro en la sangre? Voy a encontrar mínima cantidad de hormonas, mínima cantidad, ¿ya? ¿No? Se encuentra en mínima cantidad, pero su efecto es potente. Su efecto es potente, chicos, ¿ah? ¿Ya? Entonces, ¿por qué la glándula? Siempre hay que preguntarse por qué. ¿Por qué la glándula endocrina sintetiza hormonas y lo secreta a la sangre? Porque a través de la sangre, esta hormona va a viajar a las diferentes células de mi cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, si esta glándula se encuentra en mi cabeza, por ejemplo, en mi cerebro, por ejemplo, la glándula pituitaria, ¿no? Entonces, esta glándula pituitaria secreta la hormona a la sangre y esa hormona va a llegar a todos los huesos de mi cuerpo a través de la sangre. Por eso va a viajar a través de la sangre, ¿ya? Entonces, una vez que la hormona llegue a la célula, en la célula voy a encontrar receptores. Y hemos dicho que los receptores son como las chapas de una puerta y la hormona es como una llave, ¿ya? Entonces esta llave tiene que hacer contacto con esta chapa o esta hormona tiene que hacer contacto con el receptor de esta célula. En cuanto la hormona hace contacto con el receptor de la célula comienza a realizar sus diferentes funciones, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve una hormona? Una hormona sirve para crear funciones en la célula, más no sirve para modificar las funciones. Eso es una pregunta de examen. Sirve para crear funciones y controlar las funciones de las células, mas no sirve para modificar una función. Entonces alguien dirá por ahí, no entiendo, profesora, ponme un ejemplo. Te ponemos un ejemplo. Si esta glándula fuera, por ejemplo, la glándula hipófisis, la glándula hipófisis también se le llama glándula pituitaria, ¿ya? La glándula hipófisis también se llama glándula pituitaria. Entonces, esta glándula pituitaria, ¿ya? O glándula hipófisis, que se encuentra en el cerebro, va a secretar, va a sintetizar, sintetiza, ya sabes qué es sintetizar, va a sintetizar la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento te viene con siglas,
¿ya? GH está en inglés, la GH es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento también se le puede llamar somatotropina. Somatotropina, ¿ya? No hay que confundir el nombre de somatotropina con somatostatina. O no hay que confundir con somatomedina C, ¿ya? Son parecidos los nombres, pero son distintos. La somatotropina es la hormona de crecimiento. En cambio, la somatostatina es una hormona que evita el crecimiento. Es una hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, una hormona que bloquea la acción de la hormona de crecimiento. Mejor dicho, hace que no crezcamos. En cambio, la somatotropina, eso sí es una hormona que hace que crezcamos. Por eso se le llama hormona de crecimiento. Entonces, la glándula pituitaria sintetiza la hormona de crecimiento y ya saben, lo secreta la sangre. Y a través de la sangre, la hormona de crecimiento va a viajar desde el cerebro, desde la glándula pituitaria que está en el cerebro, va a viajar a través de la sangre hasta el abdomen. O sea, desde la glándula hipófisis viaja a través de la sangre hasta el abdomen. ¿Hasta dónde? Hasta el hígado. Y cuando llega al hígado, esta hormona de crecimiento hará contacto con los receptores de las células del hígado. Entonces, esa hormona de crecimiento, al hacer contacto con los receptores de la célula del hígado, le ordenan, le estimulan a las células del hígado. Cuando yo digo lo estimula, ¿ya? Eso es lo activa, ¿ya? Cuando yo digo lo estimula, eso es activar, ¿ya? Entonces ponemos acá los términos básicos, si no te me vas a perder. Ya, acá. Ahí está. Y entonces, lo estimula, ¿ya? ¿Qué quiere decir estimula? Lo activa, ¿ya? Lo despierta. Eso quiere decir estimula. Lo activan, lo despiertan, ¿ya? Muy bien. Entonces acá ponemos, ya. Y acá ponemos esto para no olvidarnos. Ya. Ahí está. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, la glándula pituitaria, cuando sintetiza la hormona de crecimiento, lo secreta a la sangre y a través de la sangre, la hormona de crecimiento viaja desde la cabeza hasta el hígado. Cuando llega al hígado, esta hormona de crecimiento hace contacto con el receptor de las células del hígado y le ordenan, lo estimulan, lo activan a las células del hígado para que el hígado pueda secretar otra hormona llamada la somatomedina C. La somatomedina C también es secretado por el hígado hacia la sangre. Siempre la hormona va a ser secretada hacia la sangre. Y la somatomedina C va a estimular a todo, mira, viaja por la sangre la somatomedina C y llega a todos los huesos del cuerpo. ¿Para qué? Para estimular su crecimiento. ¿Ya? Estimula su crecimiento de los huesos. Entonces, pregunto, ¿la hormona de crecimiento actúa directamente en el crecimiento de los huesos? No. El que actúa directamente en el crecimiento de los huesos es la somatomedina C. Y la hormona de crecimiento estimula al hígado a que el hígado secrete la somatomedina C. Claro que si no habría hormona de crecimiento, entonces no habría quien lo estimula al hígado para que el hígado secrete la somatomedina C. Así que la hormona de crecimiento sí estimula el crecimiento de los huesos, pero no directamente, sino indirectamente. El que estimula el crecimiento del hueso directamente es la somatomedina C.
Pero también la hormona de crecimiento es secretada hacia la sangre y a través de la sangre la hormona de crecimiento viaja a todos los músculos de mi cuerpo, ¿ya? Ahí la hormona de crecimiento al hacer contacto con el receptor de los miocitos estimulan a que el miocito pueda crecer. Pues de esa manera los músculos esqueléticos pueden crecer. Entonces la hormona de crecimiento estimula el crecimiento de los músculos, estimula el hígado para que secreta la somatomedina C y la somatomedina C estimula el crecimiento de los huesos, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, las hormonas, la hormona de crecimiento no es que va a hacer que el músculo se vuelva de color verde, no va a hacer que el músculo se vuelva de forma estrellada, no. O sea, por eso te digo, las hormonas no es que modifiquen las funciones, sino las hormonas crean funciones. Se estimulan que estos órganos puedan realizar determinadas funciones, como en este caso crecer, ¿ya? Ahora, la hormona de crecimiento, tú dirás, ¿y todo el tiempo las hormonas se quedan en la sangre? No. Todas las hormonas al final llegan al hígado y ahí son destruidas esas hormonas. O sea, ¿dónde se metabolizan? Se metabolizan en el hígado. Ahí son destruidas. Y luego las hormonas van a ir a los riñones y los riñones son los que se van a encargar de eliminar esos desechos de las hormonas a través de la orina, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, el sistema endocrino está formado por glándulas endocrinas y las glándulas endocrinas están formadas por tejido epitelial endocrino o tejido epitelial glandular y el tejido epitelial glandular está formado por células epiteliales glandulares. Y las células epiteliales glandulares van a sintetizar y van a secretar hormonas hacia la sangre. Y las hormonas van a viajar a través de la sangre a las distintas células de nuestro cuerpo. Entonces, cuando esta hormona llega o hace contacto con el receptor de las células, ¿qué cosa es un receptor? Dijimos, es una proteína extrínseca. Y cada receptor dijimos que es específico para cada hormona, ¿ya? Entonces, al hacer contacto con este receptor, inmediatamente la célula va, disculpen, no va a crear funciones, sino va a modificar funciones, ¿ya? No crean funciones, sino modifican funciones. ¿Qué dijimos? Que estas hormonas se encuentran en mínima cantidad en la sangre, ¿ya? En mínima cantidad. Ahora, estas hormonas van a actuar de manera lenta en las células del cuerpo. No es que la hormona de crecimiento hace contacto con tus músculos, inmediatamente tu músculo crece, sino que la hormona de crecimiento durante años, desde que estás en el vientre de tu madre, ha hecho que tus músculos puedan crecer. O sea, el efecto, ¿ya? El efecto de las hormonas es de inicio lento y de duración prolongada. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo las hormonas funcionan entonces como un primer mensajero químico, ¿qué quiere decir? Que esta glándula está secretando las hormonas y esa hormona va a tener contacto con este receptor primerito. Por eso se le dice que las hormonas son los primeros mensajeros químicos. ¿Qué mal? Las hormonas tienen sus propios receptores y cada receptor es específico para cada hormona. ¿Qué más dijimos? Que su inicio de acción es lento, ¿ya? Y su duración de acción es prolongado. Por ejemplo, para que me entiendas un poco mejor, si esto fuera una célula del útero y la mujer estaría embarazada de 9 meses, entonces no es que la hormona actúe en el útero y ya está naciendo el bebé, sino que esta hormona hace contacto con este receptor del útero y para que inicie su acción demora más o menos 3 horas.
Y recién ahí el útero comienza a contraerse. 3 horas. Pero la hormona oxitocina, la oxitocina va a estimular a la célula del útero más o menos por el lapso de 16 a 20 horas. O sea, su duración de acción es prolongado, ya es prolongado. Y hemos dicho que su concentración de la hormona es baja, pero potente. Y además las hormonas no van a crear nuevas funciones, solo van a modificar las funciones, no van a crear nuevas funciones, solo van a modificar. ¿Hacia dónde se secreta? Dijimos siempre hacia la sangre. ¿Y dónde se metaboliza? En el hígado. Y el riñón se encarga de eliminarlos, ¿ya? ¿Cuántos tipos de hormonas existen? Existen 2 tipos de hormonas de acuerdo a su naturaleza química. Pueden haber hormonas hidrosolubles y pueden haber hormonas liposolubles. Dentro de las hormonas hidrosolubles tenemos a los aminoácidos, a los polipéptidos, a las proteínas. Y dentro de las liposolubles tenemos a las hormonas esteroideas. ¿Ya? ¿Qué dijimos? Dentro de las hormonas hidrosolubles tenemos a los aminoácidos, a los péptidos, a los polipéptidos, proteínas, glucoproteínas. Y dentro de las hormonas liposolubles tenemos a las hormonas esteroideas y eicosanoides. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, las hormonas no todas son iguales, sino las hormonas son distintas, son diferentes. Entonces, te voy a dejar 3 minutos, ojo. Ya, entonces te voy a dejar 5 minutos. Escúchame, ¿ah? Lo que quiero que aprendas. Te voy a dejar 5 minutos, ¿ya? 5, ¿ah? No para que te vayas a desayunar, sino porque ya no hay tiempo que estudies. Vuelvo a repetir, los que controlan la secreción de las hormonas, o sea, ¿quién hace, estoy diciendo, quién hace que haya secreción de estas hormonas en la sangre? Es este eje, el eje hipotálamo, hipófisis y órgano blanco. Al órgano blanco también le puedo decir órgano diana. ¿Quiénes son los órganos blancos u órganos dianas? Tenemos la glándula tiroides, la paratiroides, la glándula mamaria, las glándulas suprarrenales, los ovarios y los testículos. Entonces, la glándula hipófisis, la glándula hipotálamo puede producir hormonas liberadoras o hormonas inhibidoras. Para eso el hipotálamo, es esto de acá, mira, esto de acá es el hipotálamo y esto es la glándula hipófisis, ¿ya? ¿Dónde se encuentra el hipotálamo? Ya te dije, está en el cerebro. Y la glándula hipófisis también está en el cerebro. El hipotálamo tiene 2 tipos de neuronas. Tiene neuronas que son chiquititas, como puedes verlo acá, que son las parvocélulas, y tiene neuronas grandes, mira, que son todas estas de acá, que son las magnocélulas, ¿ya? Y esto es la glándula hipófisis. La glándula hipófisis tiene 2 lóbulos. Tiene un lóbulo anterior, llamado adenohipófisis, y tiene un lóbulo posterior, llamado neurohipófisis. En el caso de las magnocélulas,
son neuronas, ya sabes que si son neuronas, tienen cuerpo, tienen dendritas y tienen axón. Tienen cuerpo, tienen dendritas y tienen axón. Pues como son magnocélulas, sus axones llegan hasta el lóbulo posterior de la hipófisis, son grandes. En cambio, las parvocélulas, sus axones, como son chiquititos, no llegan hasta la glándula hipófisis, ¿ya? Ahora, entre el hipotálamo y la hipófisis se encuentra un cuello. A ese cuello se le llama tallo hipofisiario o se le llama también infundíbulo, tallo hipofisiario o infundíbulo. Entonces, en el caso de las magnocélulas del hipotálamo, son los que fabrican o sintetizan, acá está bien escrito, sintetizan dos hormonas. Sintetizan la hormona vasopresina y la oxitocina. Conjunto de dendritas y cuerpos neuronales, chicos, ¿qué forman? ¿Qué forman el conjunto de dendritas y cuerpos neuronales? ¿Qué forman? Sustancia gris. Sustancia gris. Si yo te digo que el hipotálamo está en el cerebro, entonces, ¿qué formará? ¿Núcleo o ganglio? Núcleo. Núcleo, ¿ya? Entonces, acá en el hipotálamo hay varios núcleos, ¿ah? Hay varios núcleos. Entonces, las dendritas y cuerpos neuronales de las magnocélulas, van a formar el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. El núcleo supraóptico va a sintetizar la hormona antidiurética, llamado también vasopresina, y el núcleo paraventricular va a sintetizar la oxitocina, ¿ya? O sea que el núcleo de las magnocélulas del hipotálamo son el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. El núcleo supraóptico sintetiza hormona antidiurética, supraóptica sintetiza hormona antidiurética y lo almacena en el lóbulo posterior de la hipófisis. Así que el lóbulo posterior de la hipófisis solo sirve para almacenar la hormona antidiurética y secretarlo a la sangre. Es el que fabrica la hormona antidiurética, es pregunta clave de examen, por favor. ¿Eh? El que fabrica la hormona antidiurética es el hipotálamo, el que fabrica, el que sintetiza. Y una vez que lo sintetiza el núcleo supraóptico, la hormona antidiurética, viaja por el axón por transporte rápido, o sea, por los microtúbulos del axón, viaja hasta el lóbulo posterior de la hipófisis y el lóbulo posterior de la hipófisis almacena la hormona antidiurética y luego lo secreta. ¿Ya? No te olvides. Entonces, el lóbulo, el hipotálamo, sus magnocélulas, su núcleo supraóptico, sintetiza la hormona antidiurética y la neurohipófisis almacena la hormona antidiurética y lo secreta a la sangre. Y el núcleo paraventricular de las magnocélulas del hipotálamo sintetiza la oxitocina y por el axón viajan por transporte rápido por el microtúbulo hasta la neurohipófisis. Y la neurohipófisis almacena y secreta la oxitocina. Pero vamos a recordar. Entonces, el núcleo paraventricular de las magnocélulas del hipotálamo sintetiza la hormona oxitocina y lo almacena en el lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis, y esta neurohipófisis lo almacena y lo secreta, ¿ya? Pero, ¿qué hacen las parvocélulas? Las parvocélulas del hipotálamo sintetizan, estas sí sintetizan y secretan a la sangre hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras. Cuando yo digo hormonas liberadoras, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo digo hormonas inhibidoras, ¿qué quiere decir eso? ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Un ratito.
¿Qué quiere decir eso? Repito. Cuando yo digo hormonas liberadoras o hormonas inhibidoras, vamos a ver un ratito. Aquí está. Hormonas liberadoras, hormonas inhibidoras. El hipotálamo, su parvocélula, por ejemplo, sintetiza y secreta a la sangre la hormona liberadora. ¿Qué quiere decir hormona liberadora? Que esta hormona va a ordenar que este órgano libere, pues por eso se dice hormona liberadora, ¿ya? Entonces el hipotálamo, sus parvocélulas, cuando se sintetizan y secretan la hormona liberadora, esta hormona liberadora va a estimular a la glándula hipófisis, ¿ya? Y la glándula hipófisis, ¿a qué parte la hormona liberadora lo va a estimular? Porque la glándula hipófisis tiene el lóbulo posterior y tiene el lóbulo anterior. Entonces, la hormona liberadora estimula al lóbulo anterior de la hipófisis. Y el lóbulo anterior de la hipófisis inmediatamente secreta la hormona estimulante. ¿Qué quiere decir hormona estimulante? Que lo va a estimular, que lo va a activar. Entonces, esta hormona estimulante estimula al órgano blanco, al órgano diana, y recién ahí el órgano blanco o el órgano diana secreta la hormona. ¿Qué ocurre con la cantidad de hormona en la sangre? Aumenta hasta su máxima concentración. Siempre va a aumentar hasta su máxima concentración. Entonces, cuando este hipotálamo secreta la hormona liberadora, no es que va a secretarlo en cualquier momento. Este hipotálamo secreta la hormona liberadora cuando la cantidad de hormonas que hay en la sangre está bajito, o sea, se encuentra en su mínima concentración. Entonces, cuando hay una mínima concentración de hormona en la sangre, ¿cuál es el objetivo? Que aumente pues la hormona en la sangre y que aumente hasta su máxima concentración. Vamos a imaginarnos, estamos diciendo imaginarnos, que hay 0.1 y lo máximo de concentración es 1 o 2, ya, vamos a poner 2. Entonces, si acá está en 0.1, la hormona está en su mínima concentración, entonces esta mínima concentración de la hormona hará que las parvocélulas del hipotálamo secreten la hormona liberadora. Y esta hormona liberadora hará que el lóbulo anterior de la hipófisis secrete la hormona estimulante. Y la hormona estimulante va a estimular al órgano diana y el órgano diana va a secretar la hormona y la hormona es secretada en la sangre y poco a poco va a ir aumentando hasta su máxima concentración. ¿Hasta cuánto? Hasta 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que cuando está disminuido la hormona en la sangre, para que aumente la cantidad de hormona, tiene que activarse todo este eje, te dije. Tiene que activarse el eje hipotálamo, hipófisis y órgano blanco. ¿Para qué tiene que activarse todo este eje? Para que aumente la hormona. Entonces, cuando se activa todo este eje con el objetivo de que aumente la hormona, a eso se le llama feedback positivo o retroalimentación positiva. Entonces, cuando la hormona está en su mínima concentración, que te dije, por ejemplo, 0.1, entonces inmediatamente va a ocurrir el feedback positivo. ¿Qué quiere decir eso, feedback positivo? Quiere decir que todo el eje hipotálamo, hipófisis y órgano blanco se va a activar. Y de esa manera va a aumentar la hormona en la sangre. Pero una vez que alcanza su máxima concentración, la hormona en la sangre, que es 2, por ejemplo, te dije, ¿ya? Entonces, tiene que bajar nuevamente. Entonces, ahí ya no va a ocurrir feedback positivo o retroalimentación positiva, sino ahí va a ocurrir retroalimentación negativa, ¿ya? ¿Quién hace de que ocurra la retroalimentación negativa? La máxima concentración de hormona en la sangre. ¿Cuál es el objetivo? De que disminuya la hormona hasta su mínima concentración. Entonces, cuando está aumentada, vamos a suponer a 2, que es la máxima concentración de la hormona en la sangre. Estoy diciendo un ejemplo, 2, no es que sea 2, ¿ya? Entonces, ahí, inmediatamente el hipotálamo, la parvocélula, ya no va a secretar hormona liberadora, sino va a secretar hormona inhibidora.
Y la hormona inhibidora, acá voy a poner para que no te olvides, ¿ya? ¿Qué célula? La parvocélula, ¿ya? Ahí está, la parvocélula, ¿ya? Entonces, cuando está aumentada la máxima concentración de la hormona en la sangre, tiene que ocurrir el feedback negativo. ¿En qué consiste? No en que se inactive el hipotálamo, sino que esta parvocélula del hipotálamo va a secretar la hormona inhibidora, y la hormona inhibidora, su mismo nombre dice, inhibidora. Va a inhibir, ¿a quién, profesora? Va a inhibir a la glándula hipófisis. ¿A qué parte de la glándula hipófisis lo va a inhibir? Lo va a inhibir a las células del lóbulo anterior, ¿ya? Del lóbulo anterior. Del lóbulo anterior de la glándula hipófisis, ¿ya? Vuelvo a repetir. Cuando la máxima concentración de la hormona en la sangre cuando la hormona en la sangre se encuentra en su máxima concentración, la parvocélula del hipotálamo secreta la hormona inhibidora. Esta hormona inhibidora inhibe al lóbulo anterior de la hipófisis, entonces el lóbulo anterior de la hipófisis ya no secreta la hormona estimulante. Y si ya no secreta la hormona estimulante, pues ya no hay nadie quien lo estimule al órgano blanco. Y si ya no hay nadie quien lo estimule al órgano blanco, pues el órgano blanco ya no secreta hormona. Si ya no secreta hormona en la sangre, entonces, ¿qué pasa con la cantidad de hormona en la sangre? Baja hasta su mínima concentración. Baja. ¿Ya? Entonces, ¿cuál ha sido el objetivo del feedback negativo? De que este eje ya no siga secretando más hormonas y que baje la cantidad de hormonas en la sangre. Entonces, ¿a través de qué se controla la secreción de la sangre? Que se secrete o que no se secrete. A través del feedback positivo y a través del feedback negativo. ¿Ya? A través del feedback positivo y a través del feedback negativo. Entonces, repito nuevamente. Ya, repetimos nuevamente. Ya. ¿Qué dije? Dije que estas parvocélulas del hipotálamo van a secretar hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras. La hormona liberadora va a estimular a las células del lóbulo anterior de la hipófisis para que estas células del lóbulo anterior de la hipófisis sinteticen y secreten hormonas, ¿ya? Hormonas. Pero si la parvocélula del hipotálamo sintetiza y secreta hormonas inhibidoras, esas hormonas inhibidoras van a inhibir al lóbulo anterior de la hipófisis, lo va a inhibir para que ya no secrete estas hormonas, ¿ya? Entonces, de esa manera se va a controlar la secreción de las hormonas. Entonces, el hipotálamo sintetiza y secreta hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras. ¿Pero qué células del hipotálamo sintetizan y secretan hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras? Las parvocélulas. Las parvocélulas del hipotálamo secretan hormonas inhibidoras y hormonas liberadoras. ¿Cuáles son esas hormonas liberadoras e inhibidoras? Son todas estas hormonas. Pero las magnocélulas del hipotálamo, solo sintetizan, mas no secretan. En cambio, las parvocélulas sintetizan y secretan. Y las magnocélulas solo sintetizan. Para eso, las dendritas y los cuerpos neuronales de las magnocélulas se organizan en núcleos, tanto núcleo supraóptico como núcleo paraventricular. El supraóptico sintetiza hormona antidiurética y el paraventricular sintetiza la oxitocina. Y dijimos que la glándula hipófisis también tiene dos lóbulos, adenohipófisis y neurohipófisis. La neurohipófisis solo almacena y secreta, mas no fabrica estas hormonas, oxitocina y vasopresina.
En cambio, la adenohipófisis sí va a sintetizar y va a secretar estas hormonas. ¿Pero cuándo? Cuando son estimulados por las hormonas liberadoras y por las hormonas inhibidoras. Por ejemplo, cuando la parvocélula sintetiza y secreta la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, esta hormona liberadora de la hormona de crecimiento, que es sintetizada y secretada por la parvocélula, va a estimular a las células del lóbulo anterior de la hipófisis, y el lóbulo anterior de la hipófisis, al ser estimulado, va a sintetizar y va a secretar la hormona de crecimiento. Pongo otro ejemplo, profesor. A ver, otro ejemplo. La parvocélula va a sintetizar y secretar la hormona liberadora de la hormona prolactina. Entonces, esta hormona liberadora de la hormona prolactina, sintetizada por la parvocélula del hipotálamo, estimula a las células de la adenohipófisis, y estas células de la adenohipófisis van a sintetizar y secretar la hormona prolactina. ¿Ya? Entonces, esto es como que yo te dijera, ¿no? Esto es como